uno de ellos, y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Aleluya. Eso eran casos exclusivos, ¿cierto? No podríamos decir que hoy en día que de pronto esta persona tiene la unción. Por eso tenemos que conocer la palabra, porque de esto se han sacado doctrinas que se dice que como Pedro pasaba y con la sombra de Pedro entonces se sanaban los enfermos. Hay personas que aprovechan y dicen, pero es que la palabra lo dice. Pero también tenemos que entender que la palabra lo decía, pero exclusivamente a ellos, a los apóstoles. Y no tenemos que aprender cada día a conocer más la palabra y a entender para quién fue dicha, para que no nos pase y no nos dejemos engañar, mis amados. ¡Qué bonito! Y dice que al menos cuando Pedro pasaba, qué lindo, sacaban las camas de los enfermos. Y cuando Pedro pasaba con su sombra, pero la sombra de Pedro, pero no era exclusivamente Pedro, mis amados. No era Pedro, era la autoridad que le había dado Dios. Nuestro mismo Dios le había dado esa autoridad a los apóstoles, les había dado, de verdad, él mismo les había dado autoridad, algo sobrenatural que quizás nosotros humanamente no podríamos llegar a tener ninguno, ¿cierto? Porque si no, no hubiera quedado escrita la palabra. Era únicamente a los 12 apóstoles, amén. Aleluya. Dice que muchas señales, ¿cierto? Y qué bonito, dice que la sombra de Pedro caía sobre las personas y ellos eran sanados, ¿cierto? Dice que también venían ciudades vecinas, venían todos aquellos, porque todo eso se regó, esta fama, y decían, allá hay un hombre que sana, ¿cierto? Pero lo hacía en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Y no era en el nombre de Él, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Qué bonito. Dice que quiero que vean también otro milagro que hizo ahí en Hechos 9, 32 al 35. Aleluya. Fueron muchos milagros, muchas señales, pero quiero que veamos algunos, amén. 9, 32 al 35, amén. Dice: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lidia, y halló allí a un hombre que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana. Qué hermoso, ¿cierto? Sí, con esa autoridad no se puso a reprender ni nada, sino dijo: Jesucristo te sana, con esa autoridad. Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, aleluya. Y dice: y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sadón, los cuales se convirtieron al Señor, aleluya. Todo completamente diferente a de hoy en día, ¿cierto? Porque de hoy en día las personas pueden ver los milagros aún. Por eso es que el Señor dice que no por milagros, sino es por la locura de la predicación. No por milagros, porque aún una persona puede estar muriéndose y el Señor lo levanta y vuelve y está bien y se le olvida que Dios lo levantó. No por milagros, nadie va a creer por milagros, pero en el caso cuando los apóstoles hacían estos milagros, a ellos sí les creían porque ellos venían con una autoridad de lo alto, amén, aleluya. Entonces es hermoso, y dice, y a mí lo que más me impresiona es que él le decía: Jesucristo te sana, levántate, ya no más cama, levántate, ¿cierto? Y quizás de pronto, o sea, esa autoridad tan grande que tenían estos hombres de Dios, estos apóstoles, para sanar enfermos, ¿cierto? Y para liberar, porque en ese tiempo era muy diferente. Cuando nuestro Señor Jesucristo libertó y liberó a esos endemoniados, nuestro Señor Jesucristo solamente con su presencia, no era más sino con su presencia, esas personas quedaban libres. Como los apóstoles tuvieron la autoridad de parte de Dios, ellos tenían que decir: en el nombre de Jesucristo sé libre. Pero nosotros como iglesia de Dios, lo que tenemos que hacer es orar, y esas personas lo que tienen que hacer es
conocer a Dios, porque por eso dice, en el tiempo de Cristo, solamente con la presencia de Cristo la persona quedaba libre. Ahorita es igual, se podría decir, porque con la presencia de Dios en nuestras vidas quedamos libres. Aleluya. Quedamos libres de todo lo que no es de Dios. Amén. Eso es importante, mis amados hermanos. También quiero que veamos otro milagro. Dice otro milagro, Hechos 9:40 al 42. Ahí nomás está. Aleluya. Dice, ahí nomás, ahí Hechos 9, estamos ahí en Hechos 9. Desde el 40 dice, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, o sea, recordemos que resucitó a Tabita, ¿cierto? Dice, Tabita, levántate, y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Aleluya. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Aleluya. Otro milagro más, ¿no? Otro milagro más, y hay muchísimos en la Biblia, muchos milagros que hacían los apóstoles. Amén. Y también miremos también milagros, no solamente de Pedro, miremos también milagros, por ejemplo, de Felipe. También en Hechos 8, Hechos 8, 6, y también versículo 6, versículo 7 y versículo 13. Hechos 8, versículos 6 y 7. Amén. Hechos 8, 6 y 7 dice. Amén. Amén. Léalo, mi hermanita Soledad. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Amén. Y el versículo 13. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Amén. Aleluya. O sea, era algo impresionante, ¿cierto? Ellos sí verdaderamente eran, de verdad, los discípulos de Dios. Qué bonito que hubiéramos tenido esa oportunidad de haber podido conocerlos, al menos a ellos. Bueno, muchísimo mejor a nuestro Señor Jesucristo haberlo podido tener enfrente nuestro, ¿cierto? Pero ni siquiera los que lo tuvieron lo valoraron, lo rechazaron. Pero bueno, ya Él se había ido, y los apóstoles, mire qué lindo, porque dice que en este caso, y a mí me parece hermoso, en este caso dice que las ciudades creían en los milagros, ellos veían los milagros que hacían los apóstoles y creían en el Evangelio, creían en Dios. Qué bonito, ¿cierto? Porque a Cristo no le creyeron, a Cristo realmente hasta le dijeron que hacía milagros por Belcebú. Imagínense. Entonces era algo impresionante, pero aún los apóstoles ya tenían esa autoridad de parte de Dios, y gracias precisamente porque Dios permitió todo esto, precisamente para extender el reino de Dios. Amén. Miremos también un milagro de Esteban, ahí en Hechos 6, 8. Este libro de Hechos nos lleva prácticamente por toda la Biblia, es maravilloso este libro. Hechos 6, 8. Dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Aleluya. Aún Esteban también hacía grandes señales, ¿no? Dice, milagros de Pablo, el apóstol Pablo, él también es un apóstol que Dios escogió, ¿cierto?, para el ministerio. Pero aquí vamos a ver un milagro entre comillas, porque realmente fue todo lo contrario. Quiero que veamos, y ya les explico por qué. Quiero que veamos, dice Hechos 13, 11 y 12. Hechos 13. Aleluya. 11. Hechos 13, 11 y 12. Aleluya. Sí,
ver, yo quiero que lo leamos desde antes para que entiendan por qué el apóstol Pablo hizo esto. Amén. Quiero que lo leamos desde el versículo, desde el versículo 8, dice el hermanita Soledad. No, leámoslo desde antes, desde el 6. Dice, amén, dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago. Quiero que lo tengamos en cuenta. A cierto mago, falso profeta judío llamado Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Aleluya. Fue un mensaje, fue también un milagro que hizo el apóstol Pablo, ¿cierto? Pero ya sabemos por qué fue un milagro. Realmente este mago quería oponerse a que se predicara la palabra de Dios. Quería oponerse a que este hombre que quería escuchar y quería conocer de Dios, quería oponerse a que él no conociera de Dios. Por eso él le dijo: oh, hijo del diablo, ahora tendrás tinieblas, ¿cierto? Y por eso él quedó ciego. O sea, también fue un milagro, ¿cierto? Todo lo contrario de sanidad, pero era necesario para que este hombre realmente reconociera que había un verdadero Dios. Aleluya, amén. Amén. Aleluya. Y dice que realizó señales y prodigios en Iconio. También lo podemos ver en Hechos 14, 3 y 4. Aleluya. Amén. 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 Entonces lo puede leer, mi hermanita. Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Amén. El 4. Dice: y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Amén. Entonces podemos notar en muchas partes de la palabra de Dios que definitivamente ellos, los apóstoles, tenían esa autoridad, ¿cierto? Ellos predicaban, ellos hacían señales y prodigios, ellos realmente hacían milagros. Aunque los judíos, no los apóstoles, sino los judíos, ellos pedían señales, ¿no? Porque siempre desde que nuestro Señor Jesucristo estuvo, ellos decían que querían ver señal. Los judíos pedían señales, y aún así los apóstoles hacían señales, pero la gente de los alrededores creían porque veían las señales y prodigios, y creían en el reino de los cielos porque veían esas señales tan grandes. Amén. Entonces ahí lo dice, que las ciudades vecinas venían a ellos y creían, ¿cierto? Y cada día se juntaban unos se juntaban más y más gente conociendo de Dios, ¿cierto? Acá dice que habían dos grupos, habían unos que estaban en contra de los apóstoles, pero había otros que estaban y creían en el Señor. Lo acabamos de leer, ¿cierto? Qué bonito, qué hermoso poder entender todos estos milagros que hicieron estos hombres de Dios. Amén. Ya leímos Hechos 13, 6 al 12, leámoslo, miremoslo a ver. Hechos 13, pero Hechos 6 al 12. Bueno, yo lo leí solamente una partecita, era de Esteban. Amén. Entonces es donde nosotros tenemos que entender, mis amados, que nuestro Señor Jesucristo, Él es Dios, es muy ordenado.
Las cosas de Dios son orden, ¿cierto? Dios es ordenado y Él no nos va a permitir, o Él nos enseña su palabra. Desafortunadamente, por muchos años nosotros aprendíamos la Biblia como al revés, ¿cierto? Aprendíamos y leíamos un versículo y nos cogíamos de ese versículo y decíamos, esta palabra es para mí, me apodero de esta palabra, y creíamos que era así. Pero cuando Dios viene y el Señor nos empieza a dar sabiduría, como siempre les he dicho en la teología o aquí en algún momento, el Señor no es que uno diga, Señor, dame sabiduría, porque Él dice, si a alguien le falta sabiduría, pídala a Dios. Y no es decir, Señor, dame sabiduría, y quedarse uno esperando a ver si de pronto la sabiduría aparece. No, la sabiduría no va a aparecer por arte de magia. La sabiduría aparece cuando uno estudia la palabra. La sabiduría aparece con diligencia, cuando uno profundiza la palabra y empieza a entender cada día lo que el Señor nos quería enseñar. Por eso Él dice que Él nos dará esos tesoros escondidos, pero es preciso, tenemos que estudiar, tenemos que ser diligentes, tenemos que ir a la palabra, tenemos que mirar a quién le enseñaba la palabra el Señor. ¿Y por qué? Porque mucha palabra es para nosotros, pero muchísima palabra era exclusiva para los apóstoles. Mucha palabra también era exclusiva para el pueblo de Israel. Entonces, cada día cuando nosotros empezamos a entender, y qué lindo por los que están estudiando la teología bíblica, porque están aprendiendo que no nos debemos de salir de los contextos, ¿cierto? Cuando nos salimos del contexto es cuando hay una cantidad de errores, que cometemos errores. Y entonces, qué bendición cuando nosotros aprendemos cada día a escudriñar la palabra, como decía en la palabra, comer la palabra. Qué lindo, ¿cierto? A saborearla, a entender qué era lo que el Señor nos estaba enseñando. Por eso muchas personas dicen, no, pero es que en la Biblia dice que se hacen milagros, que se echan fuera espíritus inmundos, que se sanan a los enfermos, que se le ponen las manos sobre los enfermos. Sí, todo eso es cierto, pero ¿quién era el que hacía todo eso? Los apóstoles. Todo Dios, nuestro Señor Jesucristo, les dio a ellos autoridad para que hicieran eso, y lo pudimos ver hoy. Dice que Él llamó a sus 12 apóstoles y les dijo, vengan, y les dio autoridad para echar fuera espíritus inmundos, para sanar enfermos y para hacer toda esa clase de señales. Amén. Nosotros como hijos de Dios lo que tenemos que hacer es predicar la palabra. Dice que a Dios le plació ganar al mundo entero por la locura de la predicación. Aleluya. Y lo hemos visto estos días, ¿cierto? Veíamos ese versículo, dice que por la locura de la predicación. Aleluya. Por eso, mis amados hermanos, es importante que cada día aprendamos la doctrina correcta. Amén. Yo quiero pues que tenemos que 10 minuticos más. Miremos otro último ejemplo y damos por terminada esta enseñanza de hoy. Amén. Veamos este último ejemplo, y es dice, sanó a muchos en Efeso 19, 11 y 12, Hechos 19, 11 y 12, miremoslo ahí, Hechos 19, 11 y 12. Aleluya. Amén. Y este también era milagros, dice milagros de parte de Pablo, ¿cierto? Obvio, de parte de Dios, pero Pablo era el que era usado en ese momento. Entonces dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos, dice que se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Entonces ya podemos entender qué es lo que está pasando cuando de pronto que traiga el pañito y que acá se va a ungir y que entonces van a salir todas esas cosas. Y realmente, ¿a quién Dios le permitió precisamente? Y en este momento, en este caso exclusivo, al apóstol Pablo, ¿cierto? Él dice que llevaban paños y llevaban a los enfermos y los enfermos sanaban, ¿cierto?
Entonces, qué bonito aprender cada día la palabra, ¿cierto? Qué hermoso poder entender y decir, Dios mío, ya entiendo por qué han salido tantas cosas de las que Dios no nos está mandando a nosotros. Dios nos manda a nosotros es a predicar, a orar unos por nosotros, y el resto lo hace Dios. Él es soberano y Él hace lo que a Él le plazca, y si a Dios le parece que una persona va a ser sana solamente orando, no tiene que exclusivamente de pronto ponerle las manos para que sea sano, no, solamente yo puedo orar por mi hermana Soledad, y si a Dios le place la sana, si no le place no la sana, amén. Por eso es que hay tantas preguntas, pero porque yo oro y oro y oro y mi familiar no es sano, porque Dios no le ha placido, porque así es Dios. Dios obra como Él quiere, amén. Aleluya. Qué bonito. Entonces hoy aprendimos otro poquito, ¿cierto, mis amados? Qué alegría, qué bendición. Yo quiero que nos pongamos sobre nuestros pies, vamos a darle gracias al Señor. Quizás fue una enseñanza un poco corta, pero realmente importantísima para aprender cada día más doctrina, y para cada día ser lleno, nuestro espíritu se alimenta con estas enseñanzas, amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Me gustaría que colocaras una alabanza bien linda y vamos a adorar a nuestro Dios con una alabanza para terminar este servicio, aleluya. Vamos a orar mientras tanto, mis amados. Oh Señor, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, mi Rey. Señor Jesús de Nazaret, a ti te adoramos, Dios, porque tú eres soberano y tú eres bueno, mi Dios. Muchas gracias, Señor, porque tú nos has enseñado cada día más, Dios mío, a hacer tu voluntad, mi Rey, a conocerte cada día más y más, Señor. Gracias, mi Rey precioso, Señor. Gracias porque verdaderamente, Señor, tú eres sabio, Señor. Tú eres sabiduría, Padre. Queremos esa sabiduría tuya, mi Rey, para entender cada día tus propósitos en nuestras vidas, mi Rey. Padre, te adoramos a ti, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, por estas enseñanzas tuyas, Padre. Te adoramos a ti, Señor, te alabamos a ti, Señor. Queremos exaltar tu nombre, Señor, en esta mañana, Señor. Queremos adorarte una vez más, Señor, porque tú eres digno, mi Rey, porque tú eres santo, mi Señor, porque tú eres perfecto, mi Rey, porque tú nos amas, mi Dios. Te adoramos, mi Rey, Señor, Dios mío. Oh, Señor, gracias, mi Rey. Gracias, soberano. Gracias, mi Rey. Aleluya. Aleluya.